frente a los líderes más poderosos del planeta, en un salón de la localidad francesa de Evian, Donald Trump señaló a México con el dedo. Y lo que dijo dejó al gobierno mexicano con apenas horas para preparar una respuesta que terminaría dando la vuelta al continente. Lo dijo con todas las cámaras del mundo encima, desde la cumbre del G7, midiendo cada palabra. Y lo que vino después, la respuesta de Claudia Sheinbaum, abrió un capítulo nuevo en la tensión entre ambos países. Si aún no estás suscrito a Informe México, este es el momento. Aquí te contamos lo que otros canales no se atreven a tocar. Vamos a lo que pasó. La cumbre del G7 reunió del 15 al 17 de junio de 2026 a los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá, además de representantes de la Unión Europea. La sede fue Evian-les-Bains, la misma ciudad balneario francesa que albergó al entonces G8 en 2003. Emmanuel Macron organizó todo. Los temas centrales eran la guerra en Ucrania, el reciente acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán, la reapertura del estrecho de Hormuz y los desequilibrios económicos globales. Había invitados de India, Brasil, Corea del Sur, Kenia, Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Un foro pensado para discutir geopolítica de alto calibre. Y en medio de todo eso, Trump decidió hablar de México. En sus declaraciones al cierre de la cumbre, el mandatario estadounidense apuntó directamente contra la situación de seguridad del país. Sus palabras fueron claras. Dijo que las sustancias ilícitas siguen entrando a territorio estadounidense a través de la frontera sur. Presumió que su gobierno había logrado reducir el flujo por vía marítima en un 97% y por vía terrestre en más de un 60%. Pero el golpe vino cuando soltó la frase que encendió todo: que México había perdido el control de su territorio, que los cárteles controlan totalmente al país y que la situación era triste. Fíjate en esto. No lo dijo en una red social ni en un mitin político. Lo dijo en la cumbre del G7, frente a los líderes de las economías más grandes del mundo. Un escenario diseñado para hablar de cooperación internacional, usado como tribuna para descalificar a un país vecino. Y no se detuvo ahí. Trump se refirió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. La calificó como una muy buena mujer, pero la describió como alguien muy asustada. Una frase con doble filo, aparentemente amable, pero cargada de condescendencia. El mensaje era que la mandataria carece de la capacidad o la voluntad para enfrentar al crimen organizado. Lo que vino después merece que lo analicemos con calma. La respuesta del gobierno mexicano llegó al día siguiente, el 18 de junio, directamente en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Y el tono fue medido pero firme. Sheinbaum empezó diciendo que Trump tiene su propia manera de comunicarse y pidió que el país no se enganche con cada una de sus declaraciones. Dijo textualmente que su gobierno no quiere ni debe entrar en un debate personal con el presidente estadounidense. Pero la mandataria fue más allá de las palabras. Y aquí está lo que pocos canales te van a explicar con detalle. Sheinbaum presentó a los titulares de su gabinete de seguridad como prueba de que el Estado mexicano opera y da resultados. Mencionó a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un funcionario que sobrevivió a un atentado directo del crimen organizado y que, después de ese episodio, decidió continuar al frente del servicio público. Mencionó al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, quien encabezó un operativo reciente para capturar a uno de los líderes más buscados del crimen organizado, operativo en el que más de 30 elementos perdieron la vida. Y mencionó al almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, encargado de la protección permanente de costas y mares. La frase de Sheinbaum fue directa: aquí está el Estado mexicano. Y ahí están sus cabezas. ¿Tú crees que la estrategia de responder con nombres y datos concretos es suficiente ante la presión de Washington? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión importa para entender cómo se percibe este conflicto desde diferentes puntos de vista. Después vinieron las cifras. La presidenta citó una reducción del 46% en homicidios dolosos y una disminución de más del 70% en la entrada de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre. También recordó que existe un memorándum de entendimiento firmado con las autoridades estadounidenses para trabajar de manera coordinada en materia de seguridad. Y aquí lanzó el contragolpe más fuerte de toda la conferencia.
Cuando le preguntaron sobre el anuncio de Trump de que intensificaría las operaciones terrestres contra el tráfico de estupefacientes, Sheinbaum respondió que sería muy bueno que lo hicieran en su propio territorio. Y añadió algo que el gobierno mexicano viene repitiendo desde hace años, que paren el tráfico ilegal de armas que cruza de Estados Unidos hacia México. Un día antes, dijo, se decomisó en territorio nacional un arsenal proveniente del país del norte. Suscríbete si te está gustando el vídeo, porque lo que viene después escaló la situación a otro nivel. Casi en paralelo a la respuesta de Sheinbaum, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance concedió una entrevista a N y Univisión que avivó todavía más la tensión. La periodista Ilia Calderón le preguntó directamente si Estados Unidos respetaría la línea que México ha trazado sobre intervenciones militares extranjeras en su territorio. Vance no dio una respuesta directa. Lo que dijo fue que su gobierno tomaría acciones militares si siente que es necesario para proteger a su gente. Añadió que prefieren trabajar con el gobierno mexicano, pero que se reservan el derecho de actuar. Vance describió un escenario hipotético. Si un cártel tiene un cargamento masivo de armas y fentanilo listo para cruzar la frontera y la única forma de detenerlo es ir directamente contra esa organización, pues irán contra esa organización. Esas fueron sus palabras. La reacción en México fue inmediata. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, calificó la amenaza de inadmisible. Dijo que una intervención militar en territorio mexicano sería un despropósito mundial. Recordó que México tiene constitución, tiene himno nacional y tiene soberanía. Y remató diciendo que no cree que se atrevan a invadir militarmente a México, aunque sean muy poderosos. Monreal también respondió a lo que Trump dijo sobre Sheinbaum. Sostuvo que las opiniones del mandatario están muy alejadas de la realidad y defendió a la presidenta como una líder valiente, firme y con actitud soberana. Pero hizo una lectura política interesante. Señaló que las declaraciones de Trump tienen un componente electoral, que están diseñadas para ganar simpatías dentro de su propio electorado más que para resolver un problema de seguridad binacional. Desde la oposición, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, sostuvo que los señalamientos de Trump no pueden tomarse como un episodio aislado. La legisladora panista pidió una respuesta de Estado, no de un solo partido, y llamó a una posición conjunta de los tres poderes de la Unión. Porque el problema, según su lectura, es que mientras Washington endurece el discurso, México responde con frases que suenan insuficientes en el escenario internacional. Y aquí está el dato que completa el panorama. Expertos consultados por medios como FactCheck y Telemundo han cuestionado las cifras que Trump presentó en el G7. La afirmación de que el tráfico marítimo de estupefacientes cayó un 97% se basa en datos de incautaciones de la Guardia Costera, que efectivamente alcanzaron un récord en el año fiscal 2025 con casi 510,000 libras de cocaína confiscadas en el Pacífico Oriental y el Caribe. El problema es que los epidemiólogos y expertos en salud pública señalan que la cocaína sigue estando ampliamente disponible en territorio estadounidense. Los traficantes se adaptaron, movieron sus rutas, empezaron a usar contenedores grandes y rutas terrestres por Centroamérica. Una caída en las incautaciones puede significar que se trafica menos, sí, pero también puede significar que las autoridades están capturando menos cargamentos porque los métodos cambiaron. Lo que queda claro es que ambos gobiernos manejan cifras que les convienen. Trump presume resultados para proyectar fortaleza. México responde con indicadores de seguridad interna para defender su soberanía. Y en medio de ese intercambio de datos, la realidad en la frontera y en las comunidades afectadas sigue siendo compleja, difícil de reducir a un porcentaje. Hay un elemento más que no hay que perder de vista. Trump también aprovechó su intervención en el G7 para cuestionar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Repitió su postura de que a Estados Unidos le iría mejor sin el acuerdo comercial y que su país no necesita nada de Canadá ni de México. Sheinbaum respondió que el canciller Marcelo Ebrard se encuentra en Washington negociando activamente para que los aranceles al acero no se mantengan. Todo esto ocurre a días del inicio del Mundial de Fútbol 2026. Un torneo que comparten precisamente México, Estados Unidos y Canadá. Un evento que debería ser un símbolo de cooperación trinacional y que,
Por ahora, Le dije, mira, queda enmarcado en un clima de disminución del confrontación 70% política como pocas veces se ha visto. de Sheinbaum la entrada de incluso fentanilo mencionó a que Estados tiene Unidos. previsto asistir al sorteo del Mundial en Washington el 20 de junio. Dijo que espera encontrarse con Trump y con el primer ministro canadiense para mostrar que el TEMEC sigue adelante. Una jugada diplomática, usar el fútbol como puente en medio de la tormenta. El episodio del G7 deja una lección incómoda. Trump lleva meses construyendo un caso contra México en los foros internacionales más visibles del planeta, y cada declaración sube la apuesta. Y la respuesta mexicana, aunque contundente en sus cifras y en la defensa de la soberanía, enfrenta el reto de convencer a una audiencia global que ya recibió otra versión de la historia. Las próximas semanas van a definir mucho. El encuentro en Washington por el sorteo mundialista, la revisión del TEMEC, las negociaciones sobre aranceles y la amenaza latente de operaciones militares unilaterales son temas que van a seguir generando sacudidas en la relación bilateral. Si te gustó este video, suscríbete a Informe México para no perderte los análisis más directos sobre lo que pasa entre ambos países. Nos vemos en el siguiente.